Hablabas del sector financiero al comienzo de este segmento y ¿qué ves para 2025? Pensando en un montón de cuestiones que tienen que ver con las decisiones del Ministerio de Economía, con el comportamiento y lo que se vislumbra en 2025 para el Banco Central y qué van a hacer justamente los bancos respecto de lo que las personas puedan hacer con ellos, como por ejemplo acceder a créditos. Bueno, el sector financiero hoy en día en la parte de accionaria no va a ser tan rentable como lo fue en el 2024 porque ya, primero que nada, subió mucho en tan poco tiempo, muchísimo, y ahora, de ahora en más, entra en juego cómo es que empiezan a trabajar, o mejor dicho, competir bancos entre sí. Claro. Se habla mucho de que van a empezar a salir créditos hipotecarios a tasa cero, como estuvo en su momento, pero es una información que todavía no está del 100%, ¿cómo se dice? Correcta, pero bueno, se habla mucho, entonces puede llegar a ser una posibilidad. Llega a pasar eso, olvídate que todos los bancos, mejor dicho, por ejemplo, Banco Galicia, Banco Francés, Banco Macro, también, Macro, Superville, los demás, van a empezar a subir y van a empezar a competir a ver quién te ofrece la mejor tasa. Y llega a pasar eso, todo el mundo va a sacar un préstamo hipotecario. Pero bueno, hay que ver qué pasa en el 2025 con el sector bancario. Yo hoy lo que haría, no estaría posicionado, o mejor dicho, parado 100% en el sector bancario. Sí, tendría una pequeña reserva o un 50%, pero bueno, esperar y ver qué es lo que pasa justamente con lo que te comenté de los créditos hipotecarios y demás, para ver cómo se comporta ahora, 2025. Ezequiel, ¿en qué activo ves un gran potencial para 2025? Bien, mira, yo hoy estoy viendo dos activos que están con mucho potencial de crecimiento ahora en el 2025. Uno es Vista, más que nada por toda la inversión que tienen puesta en vaca muerta, también que compró una gran parte de ExxonMobil, así que más que nada yo le veo mucho potencial de crecimiento a esta empresa, como te comentaba recién, por el tema de vaca muerta y demás. Y otro es la empresa Bioceres, que Bioceres hace poco lanzó una semilla al mercado que resiste la sequía y otro tipo de plagas, entonces se ve mucho potencial de crecimiento también ahora en lo que es el 2025, lo veo totalmente. Riesgos a tener en cuenta entre estos dos, bueno, obviamente ver la situación actual de cómo está hoy en día la economía del país, cómo es que va a ir evolucionando, porque eso también obviamente te va a ayudar a vos a la hora de elegir, o mejor dicho, nos va a ayudar a todos de elegir invertir en este activo. Entonces, ver también, por ejemplo, como Biocer está muy vinculado al campo, cómo está el sector agropecuario en ese sentido. Claro. Así que nada, es ir viendo también y machando con otras cosas, y hay factores y consideraciones a tener en cuenta, básicamente. Recién diste un pantallazo sobre esos factores y consideraciones a tener en cuenta, pero ¿cuáles son esos ítems a los que más atención le prestás a la hora de armar tu cartera y de elegir un activo u otro? Bien, a la hora de elegir la cartera o cómo diversificar la cartera o armar la cartera con estos activos es también macharlos o complementarlo con otro tipo de instrumentos más conservadores, por ejemplo una letra que te ayuda a la hora de mitigar el riesgo también, más que nada para no estés tan expuesto y 100% a lo que es la renta variable. Un poco de renta fija estaría bueno a la hora de implementar dentro de la composición de la misma. Pero antes de elegir justamente un activo, ¿qué evaluás? ¿Te fijas dependiendo del sector cómo está, por ejemplo, el sector agropecuario? ¿Qué novedades políticas hubo vinculadas a ese sector? ¿Qué potencial tiene respecto de esas noticias políticas o incluso de potenciales inversiones? ¿Qué es lo que pones sobre la mesa a la hora de decir, bueno, voy por este activo o no, mejor no, y voy por este otro que este sector me da más seguridad, por ejemplo? Bien, a ver, son las mismas variables de siempre, por ejemplo, tipo de cambio, inflación, la política que se adopte hoy en día, también hay demás. Obviamente, por ejemplo, Bioceres, te pongo este ejemplo, como está vinculado al sector agropecuario, hay que ver también cómo está el sector agropecuario en este momento. El tema de las retenciones y demás, se habla que se le van a sacar muchas retenciones al campo, pero que pase a principio de año, mitad de año, fin de año, no lo sabemos, entonces también está muy vinculado a todo esa trama política que hay en el medio, entonces claro, hay que estar
seguro y ser también cauteloso a la hora de elegir el activo. Cuando vas a elegir el activo, ¿te agarrás de las noticias o de los rumores de noticias y especulás justamente en ese interín? Un poco de todo. O sea, tenés que estar especulando, entre comillas, ¿no? A la hora de elegir el activo tenés que estar informado, ver cómo puede reaccionar, si sale alguien a decir algo, te puede perjudicar o te puede favorecer. Entonces hay que ver también qué es lo que pasa en el momento, pero bueno, obviamente estar atento y tener en cuenta esos factores. Bien, hablabas antes también de los bonos. ¿Qué viste en 2024 sobre esos bonos que también se acercaron a su techo o crecieron demasiado, exponencialmente? ¿Y qué ves para este primer trimestre de 2025? Y ahora lo que veo va a ser un canje, o mejor dicho, un canje de pasar de un bono más corto, que por ejemplo una L30, pasarte a uno más largo, una L41, un GD41, más que nada porque ya tenés el precio de los bonos está casi llegando a su techo, entonces no tenés tanta rentabilidad, por así decirlo, pero sí lo que vas a tener es un flujo de pagos por el tema de los cupones. Yo lo que haría de todas formas es ver y pensarlo y analizarlo bien, de tirar por ahí un poquito de un bono más largo a la hora de tratar de invertir y sacar una rentabilidad, viendo también el tema de los precios, del flujo de fondos y demás de cada tipo de bono. Bien, y cuando nos metemos en otro panel y vamos a los CDRs, ¿qué lectura haces del 2024 que ya pasó y de, como venimos diciendo, este primer trimestre de 2025? Bueno, a ver, el tema de los CDRs fue un año bastante peculiar en ese sentido porque como está vinculado al tipo de cambio del contado con liqui, hubo muchas carteras, muchas cuentas que se vieron totalmente perjudicadas o no con mucha rentabilidad porque vos tuviste un dólar que en vez de subirte se convergió, o sea, casi estuvo de vuelta casi 1.000 pesos por dólar, entonces no hubo tanta rentabilidad en ese sentido. Sí, por ejemplo, otro tipo de CEDAR, por ejemplo Google, Nvidia y demás, Meta, por ejemplo, subieron mucho su cotización afuera y acá también, pero bueno, nosotros como tenemos que ver a la hora de invertir el precio de la acción afuera y además el tipo de cambio acá, es como que no se vio como una ganancia 100% real. En los próximos días asume Donald Trump. ¿Cómo puede impactar esto en la economía argentina? Bueno, esto puede llegar va a ser muy beneficioso, más que nada porque hay cierta amistad entre los dos presidentes, tanto de Estados Unidos como el nuestro. Pero bueno, con el tema del libre comercio que se están hablando para hacer entre Estados Unidos y Argentina, eso la verdad va a ser muy favorable para nosotros y esperemos que sí, que sea así, tal cual. En materia de mercado, ¿crees que la lectura va a ser positiva? Entonces la reacción podría ser positiva. Podría ser totalmente positiva, exactamente, totalmente. Y en materia comercial, como estabas diciendo, el posible libre comercio entre los dos países, algo que ya Javier Milei manifestó en diferentes entrevistas, ¿crees que puede abrir el juego a que lleguen inversiones extranjeras, a que haya un crecimiento de las empresas argentinas, todas estas que venimos mencionando y que cotizan en bolsa? Sí, pueden seguir creciendo más que nada, como te comentaba, el tema de exportaciones y demás, lo veo bastante favorable, pero bueno, yo lo veo más que en el 2025 que empiece a venir fuerte la inversión extranjera, yo lo veo más tirando para el 2026, porque bueno, hasta que se reacomode todo de vuelta, o sea, lo que quiero decir cuando se reacomode es que cuando asuma Donald Trump se hable, se cierren convenios, contratos o demás, tarda en impactar. Claro. Así que bueno, lo vamos a ver ya más tirando casi a fin de año, principios de 2026.